para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Oremos. Padre, gracias por darnos este maravilloso tiempo de estar en la casa de Dios. No hay mayor momento mejor invertido este jueves por la tarde que estar en el templo con los hermanos, como iglesia, como cuerpo local, reunidos en tu nombre. Gracias por el ofertorio, por los himnos que hemos cantado. Gracias por la presencia tuya en medio nuestro, como tu palabra lo promete, que donde 2 o 3 estén reunidos en el nombre del Señor Jesucristo, tu presencia se promete estar en medio de ese grupo, Señor, 2 o más. Y aquí vemos muchos más. Así que agradecemos tu presencia y agradecemos tu palabra también, porque siempre tienes algo muy oportuno a nuestras vidas, o que enseñarnos o que recordarnos. Así que en esta ocasión, mi Señor, te ruego para que el recordatorio de los puntos que estaremos examinando en esta tarde puedan ser de ánimo y puedan impulsarnos en nuestra vida espiritual a ser mejores hijos de Dios. Bendice a la familia del hermano Andrés que nos acompaña en esta tarde. Gracias porque decidieron venir. Bendícelos, Señor, en sus quehaceres, sus vidas y el resto de las familias que estamos aquí. Pedimos pues nuevamente tu apoyo y que tu Espíritu Santo pueda alentarnos y animarnos a mejorar nuestra conducta y tener una conducta admirable. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuando con la serie de 2 mensajes anteriores, de 2 semanas atrás, acerca de la identidad del cristiano o de la identidad del Hijo de Dios, quisiera continuar el tema aprovechando la oportunidad del púlpito en esta tarde y continuar hablando acerca de la identidad del cristiano. Ya hace un par de semanas atrás mencionábamos que la Biblia describe cómo un hijo de Dios debiera de ser. Y obviamente no estamos mirando cada aspecto del cual debe reflejar cada cristiano en su diario vivir, pero al menos aquellos pasajes o aquellos versículos que sobresalen sobre muchos otros, que nos traen un recordatorio claro y preciso y directo de cómo debiera ser el Hijo de Dios. Hemos visto ya en la serie anterior que el Hijo de Dios o el cristiano debe ser agradecido con Dios. Número 1. Número 2. Vimos ya que también el Hijo de Dios debe de caracterizarse por ser benigno con otros. También miramos una característica más del cristiano, que también el Hijo de Dios debe ser edificado de una manera espiritual. Número 4, el cristiano debe de reflejar en su vida que es un hacedor de la palabra de Dios. Número 5, el cristiano no solamente debe de ser lo anterior, sino que también debe ser lleno del Espíritu Santo. Y no solamente debe ser lleno del Espíritu de Dios, sino que un cristiano debe ser también de la misma manera, en la misma proporción y con la misma intensidad, debe ser misericordioso con otros. Pero también encontramos en la Biblia, hermanos, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, y quiero entrar de lleno al desarrollo de los puntos de hoy para esta tarde, que el cristiano debe ser, dice la Escritura, niño en la malicia. Estamos hablando, hermanos, de la identidad del Hijo de Dios. Mencionábamos que identidad podemos definirla como aquellos rangos característicos de una persona o de un grupo de personas, dijimos de una colectividad, que le hacen o lo hacen ser distinto o distinta a las demás. El cristiano debe ser diferente porque debe ser benigno, misericordioso, hacedor de la palabra.
Pero también nos recuerda la Escritura en 1 Corintios capítulo 14 versículo 20 que el cristiano debe de manifestar una característica muy peculiar, y es dentro del carácter cristiano, el carácter moral. Debe ser niño, dice la Biblia, en la malicia. Dice el versículo 20, hermanos, les dijo Pablo a la iglesia de Corinto, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Aquí hay un común denominador en este versículo, y es la forma en que el cristiano de la iglesia de Corinto deberían de pensar. No sean niños en su manera de pensar, de percibir las cosas, sino deben de ser maduros. Y si no deben de ser niños en la manera de pensar, deben de tener la malicia de un niño. Si se quita un aspecto, un elemento en su carácter moral, pues tienes que rellenar ese hueco con otro. Pablo les dice, no deben de ser niños en su forma de pensar, pero sí deben de tener malicia como los niños. Si hay algo que deban de aprender, dice Pablo, de un niño, es su malicia. Su malicia. Y cuando hablamos de malicia, hermanos, pues voy a explicar el término y el concepto para poder entender este versículo. Pablo dice, hermanos, así que este versículo, hermanos, va dirigido a los creyentes, a los cristianos, específicamente o primariamente a los griegos que fueron convertidos y llegaron a formar parte de la iglesia cristiana de Corinto. Hermanos, no deben ser niños en el modo de pensar. Qué claro y directo fue Pablo, hermanos, al decirle a los hermanos. ¿Y a quién estaba dirigiéndose Pablo? ¿A los hermanos qué? A los cristianos, ¿verdad? A los adultos. A toda la congregación, por supuesto que había niños, había adolescentes, había ancianitos, había hermanos mayores de edad, pero también había hermanos de la adultez que pertenecían a la edad adulta. Y les dice, hermanos, mucho cuidado, porque hay hermanos ahí en la iglesia que son niños en el modo de pensar, en el modo de percibir, de entender las cosas, de actuar. Esto quiere decir, hermanos, que realmente hay adultos que parecemos niños, me voy a incluir. Hay adultos que tienen el cuerpo de adulto, pero la mentalidad de niño. Y actuar de niños. Y si me lo permite, se empecinan, se obstinan como un niño. Lo que está diciendo Pablo a los hermanos, principalmente adultos, a los que se supone que ya habían llegado a un nivel de madurez, les dice, hermanos, deben de actuar en base al nivel de su vida que están representando. Si son adultos, Pablo escribe en otro pasaje, cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, jugaba como niño, y podemos añadir, me vestía como niño, y todo era en base a la etapa en la cual Pablo vivía. Pero cuando ya fui adulto, dejé lo que era de niño. Ahora Pablo le dice, hermanos, a los hermanos que son adultos, que se entiende que ya pasaron una etapa de inexperiencia, de inestabilidad, de niñez, entonces espera que reaccionen como lo que son adultos. Adultos. ¿Usted ha visto a adultos berrinchudos? Sí, los hay. Y esa risita, ¿verdad? Quiere decir que habemos muchos berrinchudos. Yo estuve a un lado de una hermana que estaba haciendo berrinche frente a su padre, frente a su madre y frente al pastor también. Bueno, al lado del pastor, ¿verdad? Berrinche, una hermana ya casada, ya pasado de los 30 años, con un hijo, con un marido, y haciéndole berrinche a su propio padre.
brincando, nunca he mirado a su niño hacer berrinche. Y yo conocí a su niño desde 5 años y ahora ya es un joven adulto, un ingeniero, pero nunca en tantos años yo vi al hijo de esa hermana haciendo berrinche y a ella sí. Pablo dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino, dice el versículo, dice, sino deben de ser niños en la malicia. Pablo está exhortando en este versículo, hermanos, a los corintios para que ya no fueran niños en su manera de percibir, de entender, de reaccionar, sino que fuesen como niños en cuanto a la malicia, es decir, maduros en el modo de pensar. Esto no quiere decir que los niños son maduros en su manera de pensar, pero por lo menos no tienen malicia. Por eso Pablo les dice, deben ser como niños en cuanto a la malicia, es decir, no deben de tener maldad en ustedes. La palabra malicia que utilizó Pablo en el versículo 20 cuando dijo, sino deben de ser niños en cuanto a la malicia. La malicia es un término kakia en su idioma original y este término significa maldad. Pero este término tiene la idea de malignidad o de maldad. Es decir, el término malicia se tradujo de un término en su idioma original que la idea de maldad es una intención solapada. Usualmente esa intención premeditada es una mala intención, es una intención maligna o picante con que se dice o se hace algo. Es decir, la malicia, hermanos, es sencillamente una intención o la mala intención con que se puede llevar a cabo una acción. Usted y yo hemos actuado en alguna manera y en algún momento con cierta malicia. O podemos ver el actuar de otras personas y uno dice, mira, ahí va ese chamaco, perdón por el término, ¿verdad? Pero así decimos a veces. Mira, ahí va ese niño, qué malicioso es. O eso que dijo, lo dijo con malicia, decimos, ¿verdad? ¿Qué estamos expresando? Que lo dijo con mala intención. Alguien dijo con tirabuzón. Es decir, tenía otro sentido para que lo entendiera y no decírselo directamente, aunque se lo dijo a la cara, pero se lo dijo de otra forma para que no lo sintiera tan duro, pero de todas maneras llega cuando se usa la malicia, ¿verdad que sí, hermano? Duele. A veces uno no lo entiende y cuando uno ya llegó a la casa, ¡ay! Dice uno, ¿qué me quiso decir fulano de tal? Y uno ya lo capta. Malicia es la maldad, la depravación, el mal deseo con el cual podemos hacer o pensar o decir algo hacia otra persona. Otro significado de malicia, como lo describe el diccionario, es sencillamente maldad. Malicia también la podemos entender como aquella inclinación a lo malo y que es contrario o contraria a la virtud. Una persona con virtud es una persona que actúa con determinada propiedad en su actuar, en su caminar, en su pensar. Pero una persona maliciosa tiene algo de maldad en lo que dice o en lo que hizo o en lo que va a hacer. Pablo dice, los niños no son maldosos, si me permite el término. Los niños no tienen mala intención. Los niños se pueden enojar. Uno va con un pequeño, con un infante, y uno lo puede regañar, le puede llamar la atención, o le puede uno quitar la galleta o la herramienta que le dijimos que no la tomara porque está llena de aceite y se va a manchar sus manos, y de repente se la quitamos, le decimos, no debiste haber agarrado eso que agarraste, ¿por qué desobedeciste? Y empieza a hacer pucheros del niño, ¿verdad? Y empieza a sentirse mal y se va y abraza la pierna de la mamá o se va y se encierra en su cuarto. A los 5 minutos regresa y está hablando como si nada, no tiene malicia. Pero a un adulto, hágale algo así y nos deja de hablar hasta un mes.
por la malicia. Por la malicia que tenemos. ¿Verdad que sí, hermano? No podemos decir, es que yo no soy malicioso. No, pero tenemos naturaleza pecaminosa, hermano. Y tenemos tendencia a caer en cualquier pecado. Si alguno piensa estar firme, dijo Pablo, ¿qué cosa? Mire que no caiga. Si tú te crees muy seguro, muy fuerte en ciertas áreas, ten mucho cuidado, porque es en esas áreas en las que tú te sientes más segura, en las cuales el diablo te va a atacar. Y si tú piensas estar firme en el Señor, ten mucho cuidado de no caer, porque eres blanco perfecto para el enemigo. Así que no podemos decir, no, yo no soy malicioso, porque hay malicia por la humanidad que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra mentalidad. Mientras estemos en este cuerpo, hermanos, carnal, como decía Pablo, soy vendido al pecado, estamos expuestos a cualquier inclinación, estamos inclinados y expuestos a cualquier tipo de pecado. Así que Pablo les está recordando a los hermanos y el Espíritu de Dios, a usted y a mí en la actualidad, a través de este pasaje, y nos recuerda que un cristiano debe de manifestarse en donde quiera que esté por ser niño en malicia. No estamos hablando de ingenuidad, porque este mundo nos comería. Pero sí, en un sentido, el cristiano debe ser ingenuo en un sentido, pero debe de estar ajeno a la malicia, es decir, a la mala intención. Un cristiano no debe de ser malintencionado. Vendí ese carro, pero le puse la batería que no servía. A la semana ya no le va a servir al vecino. Eso es malicia. Eso es malicia. Voy a vender mi carro y lo voy a dejar bien lavadito, ¿verdad? Y le voy a poner un sellador ahí, el radiador, para que la fuga que tiene de agua pues esté tapadita. Al mes ahí le va a empezar a gotear. Pues hay que se haga cargo el nuevo dueño. ¿No? Si vamos a vender algo, vamos a venderlo bien y ser honestos. Y si está descompuesto el radiador, decirle, ¿saben qué? Te quiero ser honesto, le puse un sellador, te va a tirar agua a las 2 semanas, a las 3, no lo sé, para que tú lo mandes a arreglar. Te voy a hacer ya le rebajé al precio del carro, así que pues te estoy siendo honesto con los detalles que tiene. No debe ser malicioso, deshonesto, malintencionado. Así que, dicho de otro modo, lo que Pablo está diciendo en este versículo 20 es que los cristianos no deben ser justamente malintencionados, así como los niños no lo son. Hermanos, dijo Pablo, no seáis niños en el modo de pensar, sed niños en la malicia. ¿Los niños tienen malicia? No. No se dejan dominar, no se dejan controlar por ella. Se pueden enojar, se pueden tener un carácter ya desde pequeñitos, reaccionar en base a su temperamento, pero vuelven. Así que deben de ser niños en la malicia. Ellos no tienen malicia constante o permanente. Les dijo Pablo a los hermanos de Corinto, deben de ser maduros en el modo de pensar. Niños y madurez son dos aspectos contrarios, porque un niño es inexperto, inmaduro, y Pablo dice, así como es el niño en la malicia, debes de ser tú. No la tiene, pero más bien debes de ser maduro. La palabra maduros, que se tradujo maduros a nuestro idioma, es una palabra que en su idioma original sencillamente significa ser completo, y ser completo en varias aplicaciones, por ejemplo en el trabajo o en el crecimiento, en la mentalidad y en cuanto al carácter, ser completo, maduro, que ya un niño que está en la etapa de la niñez va pasando el tiempo, entra a la pubertad, pasa a la preadolescencia, llega a la adolescencia, viene a la juventud, después ya pasa a la adultez, y hay un periodo en el cual entra, como decimos coloquialmente, entró a la etapa de desarrollo, donde hay una cierta inestabilidad, el cuerpo comienza a reaccionar, a cambiar, pero llega un periodo en la edad en el cual ya maduró su cuerpo, ya maduró, ya creció lo que tenía que crecer.
Ya cuando estamos adultos ya no crecemos, nos vamos siendo más chiquitos, ¿verdad? Nos vamos encogiendo. Y llega una etapa entre los 20, 21, 22 máximo, cuando ya el cuerpo maduró, decimos. Es decir, ya cumplió, ya se completó esa etapa y ya llegó a la madurez. Llegó a un nivel y se completó ese nivel. Ahora pasa a otra etapa en su vida. Ser completo. El domingo miramos las graduaciones de varios niveles del colegio, de la escuela. Ya se completó, maduraron. Es decir, en una etapa de su vida maduraron, se completó esa etapa, los del kinder o de preescolar, y entonces pasan a otro nivel. Cuando gradúen estará completo, habrán madurado en ese nivel escolar. Madurez habla de estar completo, es decir, que está en sazón, en su punto, en la madurez de las cosas, o en un estado de perfección en su línea. Otro significado de maduro, hermanos, que nos da el diccionario es sencillamente ser prudente, juicioso y sesudo. De que utiliza el seso, pues, ¿verdad? Sesudo. Es decir, que piensa, que reacciona, que es sobrio. Así que el primer paso para llegar a la madurez o al punto de conciencia correcto es estar, número 1, en el Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Colosenses 2:10 nos dice en la Biblia, Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Es decir, el cristiano está completo en Cristo para poder llegar a la madurez espiritual o a la madurez cristiana que se espera. Debe ser una característica del cristiano. El primer paso para llegar a esa etapa de madurez o al punto de conciencia correcto, número 1, es estar en Cristo, porque en Él vosotros estáis completos. El segundo paso, hermanos, para alcanzar la madurez cristiana es orar por ello. Número 1, estar en Cristo. 2, orar para que Dios nos ayude a madurar constantemente, a ir en ese proceso de madurez. Ahí mismo en Colosenses capítulo 4, versículo 12, Colosenses 4:12 dice, os saluda Epafras. Escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Les manda saludo Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros, que es ustedes, en sus oraciones. ¿Para qué oraba el hermano Epafras? Dice, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Cuál era el deseo del hermano Epafras? Oraba constantemente por los hermanos que vivían en Colosas, esta gran ciudad donde había una iglesia ya fundada. Y Pablo le dice, hermanos, les manda a saludar el hermano Epafras. Y el hermano Epafras me dice que ora por ustedes constantemente para que ustedes puedan, dice el versículo 12, para que puedan estar firmes, perfectos y completos. ¿Cuál era la oración del hermano Epafras? Para que los hermanos de Colosas maduraran, fuesen perfectos y completos. Así que la madurez cristiana, hermanos, se obtiene, número 1, a través de estar en Cristo, en el Señor. Número 2, a través de orar por ello. Usted dirá, es que yo soy tan sensible, a mí me dicen algo y yo siempre lo agarro con otra intención. A veces es un problema tratar con ciertos hermanos porque uno dice algo y el hermano, la hermana, ya porque hay cierta malicia dentro de su corazón, como muchos la tenemos, y el hermano dice, no, pues este hermano me está queriendo decir esto. Y mire, hermano, normalmente, usualmente podemos entender otra cosa cuando estamos relajados en una convivencia social. Porque en la iglesia como ahorita, por ejemplo, ahora mismo, pues todos estamos participando del canto, escuchando, y cuando termina el culto nos saludamos, platicamos, pero no es exactamente lo mismo cuando tenemos una actividad social, por ejemplo, que nos
que platicamos, que sonreímos, que podemos estar riéndonos, hasta cierto punto haciendo risa o mofa en sentido correcto de alguna situación o tener alguna plática de algo que nos ocurrió. Pero es mucho más fácil estar en ese tiempo relajado, poder decir algo que pueda ofender a mi hermano o a mi hermana. Y si somos maliciosos, lo vamos a entender por otro lado. Y decir, el hermano me quiso decir esto. Qué mal cristiano es, podemos pensar. Era la primera vez que yo venía a este compañerismo, a esta fraternidad, a esta comida, y resulta que el hermano me dijo esto. ¿Por qué me lo dijo? Es que no tenía la intención, pero la malicia que uno tiene lo hizo uno entender otra cosa. Pablo dice, para que no suceda eso, pues tienes que madurar. Tienes que madurar. Y madurar, pues es que tienes que estar en el árbol que se llama cristianismo. Y una vez que estés ahí en ese árbol, que ya estés en el Señor, entonces tienes que pedirle a Dios que te ayude a madurar, a llegar a completar ese nivel en tu vida cristiana. Y lo tercero, pues es una decisión de obediencia. Mateo capítulo 5, versículo 48. Mateo 5, 48. Dice la Biblia así, Mateo 5, 48. Sed pues vosotros perfectos, dijo el propio Señor Jesucristo. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra perfecto en la Biblia o perfección habla de estar completos, sencillamente. No habla de perfección en el sentido de impecabilidad. Porque mientras estemos en este cuerpo, Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mientras tengamos este cuerpo y estemos en esta humanidad, vamos a ser imperfectos en el sentido de impecabilidad. Pero podemos vivir caminando por esa perfección, hablando justamente de madurez espiritual. Sed pues vosotros perfectos. ¿Se da cuenta, hermano? Cristo dijo, tienen que ser perfectos. ¿De qué se trata pues la madurez? De estar en Cristo, de pedir, pero también ser maduro habla de una actitud de obediencia. Cristo dijo, tienes que ser perfecto. Se trata de que tengo que obedecer esa orden del Señor. Madurar. Una de las virtudes del cristiano, hermanos y muchachos, que lo caracteriza como tal, es que debe ser exento de malicia, exento de maldad y vivir en el camino siempre de actuar y pensar sesudamente, concienzudamente, porque esa es una característica de un cristiano. Madurez, es decir, ser niño en la malicia. En otras palabras, cuando Pablo dijo, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sean como niños respecto a la malicia. Ser niño en malicia significa sencillamente ser maduro espiritualmente. Ser maduro emocionalmente también. Madurez. El cristiano debe ser niño en la malicia. Es otra frase en la Biblia para referirse a que tienes que madurar. Y tenemos que madurar. Número 2, nada más tengo 2 puntos en esta noche. Así que ya casi nos vamos. La segunda característica que vamos a mirar rápidamente en esta tarde, hermanos, de cómo debe ser el cristiano respecto a su identidad o los rasgos que lo deben de caracterizar donde quiera que esté, no es únicamente que debe ser niño en la malicia, es decir, maduro, entender las cosas con madurez, entender lo que se le dice con madurez, sino actuar también con perfección o madurez en Cristo, sino que también nos dice la Biblia en 1 de Pedro 1:13, 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13, una marca más de un cristiano realmente genuino y sincero, como debiera de ser. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13. 1 de Pedro 1:13 dice la escritura, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Continúa diciendo la Biblia, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Lo dijo claramente el apóstol Pedro, ciñe tus lomos de tu entendimiento y sé sobrio.
sé sobrio. Otro rasgo distintivo de un hijo de Dios, hermanos y jóvenes, es la sobriedad. Sobrio, la palabra sobrio que se tradujo aquí en este versículo 13, sed sobrio, es el término nefo. Y nefo significa abstenerse de vino o de licor. Ser abstemio, pues. Pero se tradujo como sobrio, porque la idea de abstenerse de vino o de licor es mantenerse cuerdo o discreto o en los 5 sentidos. Sobrio, pues. Sed sobrios, es decir, tienes que estar cuerdo, ser discreto, no te dejes dominar por nada, sino sencillamente debes estar templado, moderado. Otro significado de sobrio, hermanos, es que carece de adornos superfluos. Pero eso ya hablaría un poco más acerca de la modestia. Sobrio también se dice de una persona que es sobria, que no está ebria. Sobrio es lo contrario a ebrio. Ebrio que está embotado de sus sentidos. Sobrio que está cuerdo, moderado, templado, prudente. Así que dice la Biblia que el cristiano debe ser sobrio. Una característica más de un cristiano, de un hijo de Dios, es que debe ser sobrio. Es la sobriedad. ¿Sabe por qué, hermanos? Dios pide que seamos sobrios. Porque la sobriedad es parte de la vida cristiana. Primera Tesalonicenses 5:6. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6, dice la Biblia: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pablo le escribió a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, le dice: hermanos, no vamos a ser como los demás. Nosotros sí tenemos que velar, no durmamos como los demás, sino velemos y debemos de ser sobrios, cuerdos, prudentes. Por eso es necesario, hermanos, la sobriedad en el cristiano, porque es parte de la vida cristiana. Versículo 8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Si tú ya te pusiste la armadura de la fe, como lo describe Pablo en Efesios capítulo 6, ya te apropiaste del yelmo de la salvación, ya cuentas con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y todas las características propias que se describen allí. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Si tú ya estás en Cristo, entonces debes ser sobrio, cuerdo, en tus 5 sentidos. Bueno, los 6, ¿verdad? Porque hay uno que es muy menos común, que es el sentido común, que se ha perdido mucho en la actualidad, el sentido común. Debes de estar en tus sentidos. La sobriedad es parte de la vida cristiana. Se requiere, hermanos, ser sobrios, estar cuerdos, tener los sentidos agudizados. Me refiero a los sentidos, en el sentido espiritual, ¿verdad que sí, hermano? Se necesita en la vida cristiana. Si en la vida secular, en la vida diaria, necesitamos estar alertas, con mayor razón en la vida cristiana, porque el diablo anda como león rugiente alrededor nuestro buscando a quien devorar. Y si andamos medios dormilones, adormilados en la vida cristiana, el león rugiente va a llegar y nos va a espantar, y vamos a brincar y vamos a retroceder. Y la Biblia dice que nosotros, los convertidos a Cristo, no somos de aquellos que retroceden para perdición, sino de los que a vida eterna permanecen. Así que si una persona que sigue ser cristiana retrocede, lo más seguro y lo más probable es que no sea cristiana, porque no somos de los que retrocedemos. Sed pues sobrios. ¿Sabe que la sobriedad también tiene que ver con la madurez, hermano? Sed sobrios. Sí, el hermano dijo eso, pero se le salió, no lo quiso decir. Sí, la hermana fulanita de tal, se le salió una majadería, pero
Pero bueno, hay que entender, vamos a orar, que Dios le ayude. Tantos años ahí en el mercado municipal, pues se le tenía que salir. Sí, aquel jovencito estuvo en tal lugar, no debió haber ido. Vamos a orar, ¿verdad? Y no nos debe de afectar, debemos ser sobrios, maduros. No debe de haber nada que nos desanime. No debe de haber nada que nos haga opacar, debilitar nuestra fe. La Biblia dice que hay aquellos que tienen el ánimo opacado y que se les debilita la fe. No debemos de ser ese tipo de cristianos. Tenemos que ser sobrios. Voy a terminar. ¿Por qué es necesaria la sobriedad? Número 1, porque es parte de la vida cristiana. Número 2, para esperar la venida de Cristo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Dice la Biblia: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, para que puedas esperar por completo en la gracia que os traerá el Señor cuando Jesucristo sea manifestado. Necesitamos sobriedad, hermanos, estar cuerdos en la vida cristiana para esperar la venida de Cristo. Un cristiano maduro, prudente, sobrio, es aquel que sabe y tiene conciencia de que algún día Cristo vendrá y todo esto se va a quedar aquí. Se va a acabar. Los problemas son pasajeros. El quebranto de corazón es parte de la vida, pero aquí se va a quedar. Cristo vendrá pronto. Sed sobrios y velad por completo. Se necesita sobriedad para poder aprender a mantenerse en oración. Primera de Pedro 4:7. Primera de Pedro 4:7. Dice la Biblia: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El final de todas estas cosas, de este periodo, de esta dispensación, si le queremos llamar de esta manera, se acerca. Sed sobrios y velad en oración. Necesitamos orar, hermanos, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. Estamos viviendo temporadas, tiempos difíciles. Pablo dijo, vendrán tiempos difíciles. Necesitamos mantenernos en oración y para ello hay que vivir en sobriedad. Y Primera de Pedro 5:8, y aquí termino. Primera de Pedro 5:8 dice la Biblia: sed sobrios y velad. La palabra velad aquí significa desvelarse. Sed sobrios y desvélense, es decir, estar alertas, estar atentos, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué tenemos que vivir en sobriedad, hermanos, como cristianos? Porque el diablo anda suelto. Porque el diablo anda suelto. Usted ha visto al perro que está aquí, el pitbull, ¿verdad? Que está aquí. ¿Lo mira suelto? Si yo lo miro suelto, yo no me le acerco. Casi ni vengo a la iglesia si lo veo suelto. Oiga, uno se queda paralizado, ¿verdad? Ya les platicaba en una ocasión que se nos dejó venir un pitbull a los 4, ahí en media calle, nos quedamos atravesados en un crucero, caminando con una maletita, íbamos a la lavandería. Y se salió un pitbull ahí, una americana de su casa, y salió corriendo con nosotros y nos quedamos ahí. ¿Qué hacíamos? Jamás volvimos a pasar por esa calle. Jamás, aunque pasábamos después en el carro. Y cuando pasábamos en el carro, pasábamos y nos reíamos, ¿verdad? De lo que pasó de ahí. Pero pasábamos y nos daba una temblorina de pensar que allí en la esquina estábamos y que pudimos haber saciado el apetito de ese perro en su momento. Andaba suelto. Tienes que ser sobrio y velar, porque nuestro adversario, el diablo, anda como pitbull, hermano. No anda como pitbull, anda como león rugiente. ¿Ha escuchado o ha visto un león rugiente, hermano? Nomás de escuchar los rugidos de león, a uno se le enchina la piel y dice, mejor me voy por allá. Si es que anda uno allá en el monte donde hay leones. Buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad, porque el diablo puede hacer lo que quiere contigo, dice Pablo. Anda como león rugiente, sed sobrios y con las antenitas listas, detectando al adversario. Velad. Dos características hemos visto en esta noche acerca
de un par de características del cristiano. Debe ser niño en la malicia, o lo que es lo mismo, debe ser maduro, pero también el cristiano debe ser sobrio, cuerdo, prudente, sensato, sesudo, debe estar en sus 5 sentidos, porque es parte de la vida cristiana. Tenemos que estar conscientes de lo que está sucediendo. Que Dios nos ayude, hermanos y muchachos, a poder ser conscientes de esa gran necesidad que tenemos, donde quiera que estemos, de identificarnos como tales, como cristianos, como hijos de Dios. Ciertas características que deben ser vistas, manifiestas por cualquiera, en donde quiera que estemos. Que Dios nos ayude a apropiarnos de su palabra.